Muy buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos. Soy el ingeniero Hernán Salas, director asistente en Tecnología e Investigación Agropecuaria de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres. Estamos hoy en una nueva jornada virtual de capacitación, la jornada número 35 del año. Les agradecemos a todos por estar acompañándonos. Una semana un tanto triste para la familia de la Estación Experimental. Falleció el ingeniero Jerónimo Cárdenas, quien fue director asistente en Tecnología Industrial durante muchos años de la institución, realmente un trabajador incansable, una persona de bien. Lo vamos a extrañar mucho y queremos mandar un saludo muy afectuoso y muy cariñoso a toda su familia, a su señora, a sus hijos, y los acompañamos desde la Estación Experimental. De igual manera, también queremos mandar un saludo muy especial a nuestra amiga Cecilia Gómez Ojeda, quien está desde Brooke, junto con Belén y Andrea, están acompañándonos en todo este proyecto virtual. Queremos mandarle un saludo muy cariñoso a Cecilia, falleció su mamá ayer, por lo tanto queremos hacer presente y mandarle toda nuestra fuerza y nuestro acompañamiento. Bien, el tema de hoy, como bien ya leyeron ahí en los títulos, es la aplicación de los protocolos. Creíamos conveniente poder llegar a ustedes tratando de llevar un poco más de información y dar la posibilidad de que el SENASA, tanto gente del SENASA como de Afinoa, puedan arrimar una información útil y práctica para todos, operativa, sobre todo teniendo en cuenta que a partir del año pasado se empezó con toda esta metodología del análisis y la evaluación de las aplicaciones de estrobilurina. Por lo tanto, para evitar confusiones y tratar de llevar un poquito más de claridad en la información, queríamos organizar esta jornada. Vamos a tener la secuencia o el orden de la jornada va a ser el siguiente. Vamos a dar inicio primero, le vamos a dar el espacio a Martín de Lucis, que es director de Comercio Exterior Vegetal del SENASA Nacional y director de este programa tan importante. Y Martín nos va a dar un pantallazo, un panorama de lo que fue la campaña pasada, la campaña del año pasado. Y luego de la exposición de Martín, vamos a dar lugar a la gente de Afinoa, en primer lugar a su gerente, el ingeniero Rodrigo Galíndez, y luego al ingeniero Diego de Arribas como supervisor supervisor de inspectores, de monitoreadores. Finalmente la ingeniera Gabriela Fogliata hará una exposición sobre algo más puntual, sobre las recomendaciones en esta parte de la campaña. Tenemos una campaña que ya la estamos viendo con algunas situaciones bastante particulares. Y por último, yo trataré de hacer un cierre general sobre lo que fue la campaña en la parte agronómica productiva, cuáles son las perspectivas que tenemos, y de paso atender a todas las consultas e inquietudes de todos. Bueno, sin más que comentar, reitero el agradecimiento, mejor dicho, a todos ustedes por estar, a la gente de Brooke por acompañarnos en esto, a las secciones comunicación e informática que siempre están apoyándonos, y a las distintas secciones del programa Citrus, y a las empresas que están acompañándonos desde el principio de año también y que hacen posible la realización de todo esto. Estas empresas son Adama, Agrocid, Agros,
Ando, Atanor, BAF, Bayer, Campo Limpio, Citromax, FGF Trapani, Fitoquímica, La Asturiana, Nutriterra, Proagro, PM Agro, Ribulis, Rotam, Speed Agro, Sumitomo Chemical, Syngenta, Vivero Citrus, Vivero Quebrada de Lules, Yara y Zafra. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y ahora sí vamos a una brevísima pausa y ya arrancamos con Martín desde Buenos Aires. Forward, fungicida y bactericida de amplio espectro. La combinación ideal por tamaño de partícula, humectabilidad, cobertura inmediata, seguridad y eficacia. Con contenido de cobre ionizable de alta calidad. Forward, el guardián más efectivo en la sanidad de cítricos. ...1913... en una pequeña ciudad de Japón, con el fin de resolver los problemas ambientales causados por la explotación de las minas de cobre y apoyar el crecimiento de la producción agrícola local, nace Sumitomo Chemical. Luego de más de 100 años, sigue trabajando con el fin de promover el bienestar, ofreciendo soluciones sostenibles para la producción de alimentos y la salud de la sociedad. La tradición, la innovación y la sustentabilidad hacen de Sumitomo Chemical la cuarta empresa en innovación y patentes de agroquímicos a nivel mundial. En el mercado agrícola, es una empresa híbrida que combina innovación tradicional con innovación biológica. Sumitomo Chemical tiene los mismos objetivos que al nacer: lograr mayor productividad de los cultivos y cuidar el medio ambiente, porque las tradiciones se escriben día a día y duran para siempre. Bien, Martín, buen día Martín, ¿cómo estás? Te doy el pase para que puedas empezar tu exposición. Bueno, muchas gracias Hernán, gracias a la Estación Experimental Obispo Colombres, gracias a tu persona y a Gaby Fogliata por darnos este espacio en estas charlas tan importantes que han desarrollado durante este año y medio de pandemia, para poder mantener el contacto fluido con productores, empacadores y exportadores. Así que bueno, muchas gracias a ustedes por esta iniciativa. Bueno, como comentabas Hernán, un poco la idea de la presentación que voy a hacer ahora va a ser un poco contar un poquito cómo finalizó la campaña pasada, ¿sí? Qué medidas tuvimos que cumplir esta última campaña de exportación, bueno, ¿qué nos viene por delante? ¿Sí? ¿Qué nos viene por delante? ¿Cómo terminamos el tema de intercepciones en Europa este año? Les adelanto que hemos tenido una muy buena campaña, obviamente con el aporte, la responsabilidad y el compromiso de cada uno de los actores, ¿sí? De la cadena exportadora. Así que bueno, les voy a compartir esta presentación y seguramente después más adelante va a haber espacios para consulta. Así que voy a quedar durante toda la charla, así que bueno, aquellos que tengan dudas, estaré para responderlas. Si no, también tienen mis contactos seguramente en algún rinconcito del celular o en el cuaderno, el correo electrónico o el celular. Así que bueno, nada, muchas gracias. Como les comentaba, la idea es darle un panorama del presente y futuro de los requisitos fitosanitarios de la Unión Europea, específicamente en lo que hace a mancha negra, ¿sí? Vamos a hacer primero un pequeño repasito de cómo terminamos la campaña 2020, ¿sí? Con ese alto número de notificaciones de incumplimientos.
¿Cuáles fueron las medidas que adoptó Argentina en respuesta a esas notificaciones de intercepción de la Unión Europea? Y este es un trabajo que iniciamos el año pasado, ¿sí? Cuando tuvimos estas noticias desafortunadas de la Unión Europea en conjunto con todo el sector exportador, con SENASA Región, ¿sí? Con los organismos de investigación y extensión como Obispo Colombres, INTA. Inmediatamente nos pusimos a trabajar y ver qué medidas podíamos proponerle a la Unión Europea, porque sabíamos que la situación iba a estar muy complicada para esta temporada 2021. Vamos a estar comentando esas medidas, que son las que en parte aplicamos esta campaña. Vamos a hacer un breve comentario de la auditoría. No sé si todos saben, pero a principios de este año tuvimos una auditoría de la GESANTE, ¿sí? Fue una auditoría que duró 2 semanas, que se desarrolló de forma remota, virtual, en febrero de este año. Después tuvimos, en abril del 2021, ¿sí? Una publicación por parte de la Comisión Europea, donde finalmente nos fijan nuevos requisitos, medidas adicionales para Argentina, modificando, ¿sí? La normativa europea que estaba vigente hasta ese momento, que era la decisión de ejecución 715, y con esta decisión de ejecución 682 nos aplican medidas adicionales, las vamos a estar repasando. Vamos a ver también un pequeño, digamos, comentario sobre la auditoría, porque también de la auditoría, ¿sí? Que fue enviado en junio, julio de este año, también recibimos algunas recomendaciones, y tuvimos que responder y proponer ciertas medidas correctivas. Y bueno, y finalmente vamos a ver cómo terminamos esta campaña de exportación que acaba de terminar. Nos confirmó ya Federcitrus que ya ingresó el último contenedor que estaba en agua. Ya la campaña está terminada, no hay nada en agua, nada por inspeccionarse en puertos europeos. Y finalmente, bueno, el inicio de la temporada de exportación 2022, y ahí a continuación mío le voy a dar la palabra y va a haber una presentación por parte de Afinoa, en donde, bueno, les van a comentar específicamente todas las medidas técnicas, ¿sí? Que se aplicaron en la campaña pasada y que debemos estar aplicando desde el minuto cero, ¿sí? Para esta nueva campaña que está iniciándose. En referencia a lo que fueron las intercepciones del año pasado, no sé si recuerdan, pero el año pasado terminamos con 88 detecciones de mancha negra en puertos europeos, de las cuales 81 fueron en limón y 7 fueron en naranja. Todas fueron de origen de la fruta del noroeste argentino, específicamente de Tucumán, ¿sí? y las naranjas de Nova Norte. No habíamos tenido detecciones de la región NEA el año pasado. Bueno, obviamente que esa cantidad de intercepciones provocó mucho ruido en la Unión Europea, y eso hizo que tuviéramos que tomar, ¿sí? rápidamente decisiones a nivel del Estado, en conjunto obviamente, y siempre dialogando con el sector productivo, medidas para atacar, ¿sí? ese problema antes que la Unión Europea fije unilateralmente medidas más restrictivas al comercio. Es así que se revisaron los convenios con los entes. Hoy en la parte operativa, lo que es los monitoreos de campo y las inspecciones de empaque, SENASA las tiene delegadas a través de convenios que llevan adelante los entes, ¿sí? En el caso del NOA lo está llevando adelante Afinoa. Bueno, esos convenios se revieron, ¿sí? se organizaron, sobre todo la forma operativa, de manera a tener una mayor vinculación y cooperación, ¿sí? entre SENASA Región y el ente, de que haya una fluidez en la información, ¿sí? En cada uno de los eslabones de la cadena exportadora. Se fortalecieron los recursos para la supervisión de los centros regionales de SENASA, ¿sí? Ahí tuvimos una gestión muy activa
por parte de las autoridades de SENASA, que realmente se pusieron a la cabeza, ¿sí?, de este tema, tanto el presidente como el vicepresidente y las autoridades de protección vegetal, desde el primer momento nos dieron todo el apoyo, ¿sí?, tanto a SENASA Central, al área técnica, como a la SENASA, como a los equipos regionales, para fortalecer precisamente los recursos humanos que habían tenido bajas, porque bueno, el personal que se había abocado a otras tareas y en otros casos que habían sido reasignados. Y un poco como para volcar todas estas medidas, ¿sí?, de gestión y de decisión institucional, en enero de este año, SENASA saca una resolución, ¿sí?, la resolución 28 del 2021, que modifica la resolución vigente que teníamos del programa de exportación, la resolución 56. Esta resolución SENASA, ¿sí?, de enero del 2021, incorpora, ¿sí?, varias medidas técnicas que fueron acordadas en su momento con el sector exportador, validadas, ¿sí?, con la Estación Experimental Obispo Colombres y con INTA Concordia, que tuvo también una participación muy importante desde el minuto cero, ¿sí? Ambas instituciones nos dieron pleno apoyo durante la auditoría y para llevar adelante todas estas medidas. Cuando hablamos de medidas técnicas que se estuvieron trabajando, se trabajó en fortalecer los controles y registros, ¿sí? Hasta la temporada 2020, solamente los productores debían registrar en una planilla cuál era su intención, su plan fitosanitario tentativo, y después iban registrando en el cuaderno de campo. Y esos registros, bueno, eran supervisados, vistos por los monitoreadores, por los supervisores de SENASA o del ente, pero veíamos que no era suficiente, ¿sí?, para un control ideal, y sobre todo para tener efectividad en esos controles. Así que bueno, estuvimos trabajando, y es así que incorporamos todo el tema de registros, de aplicaciones en el sistema informático, que después ya lo van a detallar más específicamente la parte operativa. En esta resolución 28 también se incorpora la obligatoriedad de tratamientos fitosanitarios, no solo de las aplicaciones con cúpricos, sino de la aplicación de estrovirulinas, ¿sí? Está probado y demostrado, ¿sí?, de la mayor efectividad, mayor eficiencia que tienen los tratamientos con estrovirulinas. Esta norma también fija la obligatoriedad, ¿sí?, y hay una distinción entre el limón y dulces también, y hace una excepción para lo que es los cítricos orgánicos. Teníamos los registros, trabajamos en la obligatoriedad de los tratamientos, y bueno, cómo validar, digamos, cómo asegurarnos de que realmente se habían hecho los tratamientos en los momentos adecuados y de la forma adecuada. Bueno, se instrumentó un muestreo de frutos, ¿sí?, para determinación de residuos precisamente de estrovirulinas, ¿sí?, para tener seguridad de que efectivamente, ¿sí?, las estrovirulinas se habían aplicado, y se habían aplicado en los momentos adecuados. Así que desde la campaña pasada ya estamos llevando adelante este muestreo de frutos. Estas muestras son analizadas en la Estación Obispo Colombres y en el CIATI. Son los laboratorios hoy disponibles. También estuvimos trabajando en la capacitación a los monitoreadores. Ustedes saben que mancha negra es una enfermedad muy compleja, muchos síntomas, enfermedad evolutiva, así que estuvimos trabajando en las capacitaciones, en fortalecer los reconocimientos de los distintos síntomas que nos podíamos encontrar, ya sea en el campo, como en el trabajo en empaque, o en las inspecciones en puerto, y en fortalecer también los controles de los registros de las aplicaciones. Y por último, ¿sí?, otra de las medidas técnicas incorporadas en la resolución 28 es la inspección, ¿sí?, previa al despacho del envío del camión a puerto. Esta es una medida que se incorporó dentro de las medidas de los puntos de control crítico que tenemos en el programa. Esta medida se incorporó a partir del año pasado,
y se hace un muestreo e inspección, ¿sí?, antes de cada despacho de aquellos envíos que se realicen a puerto o que se consoliden en origen. Es decir, que agregamos un nuevo punto de inspección. Todas estas medidas ya las aplicamos la campaña pasada, vuelvo a repetir, y esta campaña, ¿sí?, se van a seguir aplicando, y después ahí los chicos les van a estar recordando, ¿sí?, la obligatoriedad de cada una de ellas. La auditoría. Bueno, la auditoría tuvo varios objetivos, ¿sí? La principal de ellos es que los auditores querían saber, bueno, qué había pasado en Argentina, ¿no? ¿Por qué Argentina había pasado de tener 5, 8, 10, 12 detecciones de mancha negra, como veníamos teniendo en las campañas anteriores? ¿Qué es lo que había pasado? ¿Sí? ¿Qué es lo que había pasado? ¿Qué explicación encontrábamos? Y bueno, fue una auditoría bastante compleja, muy tensa, ¿sí? Participaron productores, participaron empacadores, una participación muy activa de los equipos técnicos, ¿sí?, de SENASA de las regiones. Y la verdad, creo que los auditores se llevaron una muy buena visión, ¿sí?, y vieron que habíamos trabajado en ese tiempo, desde agosto, septiembre del 2020 hasta febrero, y que habíamos trabajado activamente y en buscar medidas, ¿sí?, en buscar medidas. Como les dije, habíamos sancionado la resolución 28, y los resultados fueron buenos de la auditoría. La verdad, fueron muy buenos. Difícil auditoría, de las auditorías más difíciles. La verdad, yo estoy en el programa desde el 2006 y hemos pasado por muchas auditorías de la Unión Europea y de otros países, y esta, la verdad, fue una auditoría muy dura. Obviamente, justificada, ¿sí?, por la cantidad de intercepciones que habíamos tenido. Pero bueno, ese trabajo que habíamos iniciado con ustedes, ¿sí?, todos los que están conectados seguramente tuvieron su participación, tuvo sus frutos, ¿sí? Tuvo sus frutos. Pudimos demostrarle a los auditores el trabajo que habíamos hecho en conjunto, ¿sí?, el Estado y el sector privado. Bueno, obviamente había cosas para corregir, ¿no? Obviamente que hubo falencias en la detección de los síntomas, ¿sí? No había duda de que esos síntomas que llegaron a Europa por X circunstancia no habían sido detectados en los monitoreos de campo, no habían sido detectados en empaque, ni en los controles de puerto, ¿sí? Obviamente que tuvimos que reconocer que el programa tenía errores, ¿sí? Y gracias a que pudimos reconocer esos errores, pudimos buscar las soluciones, ¿sí? También se vio en esos relevamientos que se hicieron, ¿sí?, que no había prácticamente dudas en las inspecciones que se hacían en empaque y en puerto, ¿sí?, o que era mancha o no era mancha. Y realmente con una fruta, con una enfermedad tan compleja, es raro que no haya frutas, ¿sí?, con síntomas dudosos. Bueno, no teníamos prácticamente envío de frutas, ¿sí?, de envío al laboratorio para confirmar sintomatología. Y obviamente, bueno, todo cierra que había una baja eficacia, ¿sí?, en los controles previos a la exportación. ¿Qué surgió también de la auditoría? Y que hacíamos un enfoque del riesgo diferente, ¿sí? Cuando la detección o la intercepción de mancha negra era en Europa, tomábamos medidas estrictas, ¿sí?, con el empaque, con el campo. Ahora, cuando esa detección se registraba en los controles internos en Argentina, es como que era otra detección, no era tan riesgosa. Entonces, veníamos tomando otras medidas. Bueno, ese fue un punto, digamos, de la auditoría que también insistieron mucho
de que solicitaban un enfoque del riesgo similar, porque una detección en Europa de mancha negra o en un puerto de Argentina o en empaque, finalmente es una detección de mancha negra en esa UP. Es otro de los puntos que también insistió mucho la Unión Europea. Bueno, ¿cuáles fueron las principales, digamos, acciones correctivas, por lo tanto? Bueno, que cuando había detecciones en empaque y puerto, y el síntoma era un síntoma que provocaba alguna duda, digamos, algún síntoma aparente que podía ser de mancha negra, y necesitaba la confirmación del laboratorio, ¿sí? Es así que durante esta temporada tuvimos 19 muestras que se remitieron al laboratorio que dieron negativo. Otras dieron positivos, obviamente, pero tuvimos 19 muestras que se remitieron al laboratorio y que dieron negativo a mancha negra. ¿Qué otra cuestión nos solicitó la Unión Europea en esta decisión de ejecución 682? El envío, ¿sí?, de listados con los establecimientos de producción y sus unidades de producción y cuál era la situación, ¿sí?, con respecto a mancha negra. Es decir, que le tuvimos que enviar durante toda la campaña y en forma diaria cuál era el estado de situación de cada establecimiento y de cada unidad de producción. Eso es uno de los puntos que nos solicitaba, ¿sí?, la Unión Europea. Eso se hizo un desarrollo en el sistema informático y automáticamente se generan esos listados y la Unión Europea, con un usuario y clave, puede ingresar y descargar ese listado y ver la actualización. Es decir, que contaron con información online, ¿sí?, y en vivo sobre la situación de cada UP. También nos solicitaron declarar en el certificado fitosanitario la cantidad de cajas, ¿sí?, por UP. Nosotros no veníamos informando las UP que había en el envío. Lo que informábamos era solamente el número de pallet. Bueno, nos solicitaron que informemos específicamente la cantidad de cajas por UP. ¿Y cuál era la finalidad? De poder tener pleno control en los puertos de ingreso a la Unión Europea y de poder verificar cuál es el estatus de cada una de esas UP y cruzarlo contra el listado que diariamente la Unión Europea descargaba del sistema. En esta normativa, también con medidas mucho más restrictivas, ¿qué especificaron? Que no iban a poder entrar a la Unión Europea ningún envío que contengan UP inhabilitadas. Es decir, ¿qué hizo la Unión Europea en cada uno de los puntos de ingreso? Chequeaba ese listado que tenía, chequeaba el fitosanitario y si detectaba que en ese envío, que en ese fitosanitario había una UP inhabilitada por presencia de mancha negra, ya sea en controles internos o en Unión Europea, ese envío no podía ingresar, ¿sí?, y había que redestinarlo. En algunos puertos europeos sabemos que lo que hicieron fue extraer las cajas de la UP problema y dejar ingresar, ¿sí?, los otros pallets, las otras cajas de las otras UP. Pero bueno, eso es una decisión de cada uno de los puertos de ingreso a la Unión Europea. Y además, en esta normativa de la Unión Europea, también prohibieron el ingreso de envíos, ¿sí?, que contengan UP que hayan tenido inhabilitaciones de mancha negra en cualquier punto de control, ya sea interno o en la Unión Europea, en la temporada anterior. Es decir, que para esta nueva temporada 2022 no va a poder ingresar, ¿sí?, ninguna UP, es decir, ningún envío que contenga fruta de una UP que en la temporada 2021 esté inhabilitada por presencia de mancha negra, ya sea en controles internos como en detecciones de la Unión Europea. Bueno, como les había comentado, las acciones correctivas
¿sí? Fue enviar toda esa fruta sospechosa, ¿sí? Ya sea en empaque o en puerto, enviarla al laboratorio. Hacer extensivo el incumplimiento, a los incumplimientos internos, las pruebas de residuos para la determinación de estrovirulinas, ¿sí? Esto es de referencia a este mismo enfoque, ¿sí? Del riesgo. Nosotros solamente veníamos haciendo, ¿sí? Estrovirulinas para aquellas que tenían detecciones en Europa. Bueno, ya el año pasado tuvimos que implementarlo, digamos, para todas, es decir, que todas, ¿sí? Para esta campaña, todas las unidades productivas que hayan tenido detecciones de mancha negra, tanto en Europa como en los controles internos, van a tener la obligatoriedad, primero, de aplicar estrovirulinas y después las muestras, ¿sí? Para determinar la presencia de estrovirulinas. Y bueno, el último punto también hace referencia a este enfoque, digamos, de aplicar las mismas sanciones, las mismas medidas, que precisamente esto. Es decir, todas las UP que tuvieron en la campaña 2021 inhabilitaciones de mancha negra tienen la obligatoriedad, ¿sí? Los establecimientos, de aplicar estrovirulinas y de recibir un muestreo obligatorio para verificar la aplicación de las estrovirulinas, que después lo van a detallar más adelante el equipo técnico. Bueno, un poco era comentarles esto, y ahora para ir finalizando, les traje algunos gráficos, algunos datos de lo que fueron los volúmenes exportados en esta última campaña. En términos generales, estimamos que vamos a estar pasando las 400.000 toneladas de exportación en general a todos los destinos, ¿sí? Hacía unos cuantos años que no llegábamos a estas 400.000 toneladas. La última fue en la campaña 2013, que superamos las 400.000 toneladas. Bueno, quedan unos días de noviembre y diciembre, que generalmente se hacen exportaciones de naranja a destinos no Unión Europea, y eso va a hacer que estemos superando, ¿sí? Por poco, pero alcanzando las 400.000 toneladas de exportación. Eso va a representar, o está representando al día de hoy, estos son datos a ayer, que ya llevamos un incremento del 9,4% de las exportaciones totales con respecto a la temporada anterior. La temporada anterior estuvimos cerca de las 365.000 toneladas, y como les decía, ya ahora estamos en las 399.000 toneladas. Eso es un aumento del 9,4%. Ahora, si vemos, ¿sí? Los destinos, y abrimos esa información entre destinos Unión Europea y destinos no Unión Europea, para lo que es los destinos Unión Europea, prácticamente tuvimos los mismos valores de exportación que el año pasado, un poquito menos. El año pasado llegamos a las 144.000 toneladas y este año en las 143.000 toneladas, ¿sí? Eso hace esta caída del 0,7%, lo cual demuestra que, bueno, nos planteamos un interrogante muy grande, el sector se planteó un interrogante muy grande con estas nuevas restricciones de la Unión Europea a principio de campaña, diría desde noviembre del año pasado, octubre del año pasado, porque se veía que estas restricciones iban a ser muy complejas de cumplir. Pero bueno, creo que con un trabajo conjunto, colaborativo, con responsabilidad y compromiso, pudimos seguir exportando a Unión Europea, pudimos exportar los mismos niveles que el año pasado. Obviamente, el deseo de todos es que eso poderlo aumentar. Hay que trabajar en ello. No es que no se pueda. Yo creo que con compromiso y responsabilidad vamos a poder, ¿sí? Los destinos no Unión Europea, bueno, los destinos no Unión Europea precisamente son los que reflejan este aumento del 9,4%, tuvieron un aumento del 16,1%, pasando de 220.000 toneladas a casi 56.000 toneladas, ¿sí? Si vemos ya el comportamiento por especies,
ahí podemos apreciar que el limón, el año pasado alcanzamos las 248.000 toneladas y este año estuvimos cerca de las 265.000 toneladas exportadas a todos los destinos. Naranja, que todavía nos queda un puchito, ¿sí?, a destinos no Unión Europea. Ya superamos en 1.000 toneladas lo exportado el año pasado. El año pasado llegamos a las 82.000 toneladas y este año ya pasamos las 83.000 toneladas. Mandarina tuvo un incremento importante. Fíjense en que veníamos con una tendencia en baja desde la temporada 2015 y bueno, es como que el año pasado tocamos, ¿sí?, los niveles más bajos y ahora estamos repuntando, ¿sí? Este año logramos exportar unas 50.000 toneladas de mandarina, y pomelo, que ya hace varios años que es muy, muy bajo los niveles de exportación. El limón en esta campaña representó un poquito más del 66% las exportaciones totales de fruta fresca, la naranja casi un 21% y la mandarina un 12,6% en términos generales. Si estos volúmenes totales, como vimos, ¿sí?, los dividimos en destinos Unión Europea y no Unión Europea, vemos que en forma porcentual las exportaciones a Unión Europea estuvieron cercanas al 36%, ¿sí?, esas 143.000 toneladas que veíamos, aproximadamente es un 36%. Obviamente tuvimos temporadas mucho mejores a Unión Europea, ¿sí?, donde los niveles eran del 50% o incluso del 55% del total de exportado a nivel país, de lo que tenía como destino Unión Europea. Pero creo que si seguimos, digamos, en este nuevo camino que iniciamos en esta temporada y lo continuamos, creo que de a poco podemos retomar esos niveles de exportación. Si vemos el análisis a nivel de bloques, UE, no UE y por especie, vemos que el limón, en lo que fueron los destinos, ¿sí?, Unión Europea, tuvo una pequeña caída, ¿sí? El año pasado exportamos cercanas a las 120.000 toneladas, y este año, ¿sí?, estuvimos en las 109.000 toneladas de limón exportadas a la Unión Europea. En lo que hace a la naranja, el año pasado estuvimos cercano, ¿sí?, las exportaciones a las 23.500 toneladas. Fíjense en que esta caída del año pasado de la naranja se debió precisamente a la restricción que tuvimos por parte de la Unión Europea hacia fin de la temporada, que hizo que los últimos envíos de naranja no puedan exportarse a Unión Europea y fueron redirigidos, ¿sí?, a destinos no Unión Europea. Este año, ¿sí?, retomamos, ¿sí?, niveles prácticamente similares a lo que veníamos exportando, quizás un poquito menos, por mayores cuidados, pero retomamos un buen volumen de naranja. Y en lo que hace a los destinos no Unión Europea, bueno, ahí vemos que tanto el limón, ¿sí?, como la mandarina y la naranja, que con lo que falta exportar seguramente llega a los mismos niveles que el año pasado, vemos que sobre todo el limón, ¿sí?, tuvo un incremento, ¿sí?, de 128.000 toneladas más o menos en la campaña 2020 a unas casi 160.000 toneladas esta última campaña. La mandarina, ese aumento que veíamos también, bueno, se ve que el aumento se debió a los destinos no Unión Europea, ¿sí? Hay destinos como Indonesia, Filipinas, que han incrementado, ¿sí?, Canadá, los destinos de mandarina. Y naranja, bueno, como les comentaba, ¿sí?, seguramente estemos muy cercanos a los mismos niveles del año pasado, en los destinos no Unión Europea, con el mes y medio que todavía queda de exportación, que sobre todo es naranja de la región del NEA, que se exporta a países limítrofes. En estos gráficos les dejo un poco la evolución, sí, mensual, por destinos también, como para reflejar a ver dónde se dieron esos aumentos, ¿sí?
Y bueno, los aumentos se dieron en los que son los destinos no Unión Europea a partir del mes de junio, ¿sí? Ahí es donde vemos los mayores aumentos. Y en los destinos UE, lo que se ve muy claramente, este corrimiento de la curva de exportación, ¿sí? Temporada 2019 son las columnas, las barras azules, las bordó rojitas son la temporada 2020 y la verde la temporada 2021. Lo que vemos es que claramente este año hubo un desplazamiento, ¿sí? De la curva de exportación. Y bueno, hubo muchas variables seguramente que influenciaron en este desplazamiento de la curva, un poco la incertidumbre que había, quizás la disponibilidad de fruta en Europa, de producción propia, bueno, cuestiones comerciales que hicieron que se desplace la curva esta de exportación, por eso tuvimos volúmenes, digamos, importantes, ¿sí? De exportación por el mes de agosto, ¿sí? Incluso en septiembre también. En estos grafiquitos les dejo los principales 15 destinos, ¿sí? Que tuvimos para el limón en el 2020 y en el 2021. Y lo primero que resalto acá es Estados Unidos. ¿Sí? Estados Unidos el año pasado habíamos entrado con 33.500 toneladas y este año pasamos la barrera de los 70.000 toneladas exportadas a Estados Unidos, ¿sí? El incremento, ¿sí? De los destinos no Unión Europea de limón, bueno, están reflejados ahí en Estados Unidos. Algo también en China, que, a ver, se exportó muy poco, ¿no? 5.000 toneladas, pero bueno, sobre 500 toneladas que habíamos exportado en el 2020, haber exportado 5.000 es un incremento importante. Es un destino que, bueno, si las condiciones comerciales se dan, entendemos que las condiciones ya de calidad, con el tema del tratamiento y demás, eso ya ha sido en parte superado, digamos, con las nuevas tecnologías. Esperemos que los acuerdos comerciales puedan seguir creciendo en este destino. Y después, también acá les dejo lo mismo para naranja, ¿sí? Cuáles son los principales destinos en el 2020 y en el 2021. ¿Sí? Acá es mucho más parejo, ¿sí? No se ve tanta diferencia con respecto al 2020. En general es bastante estable los destinos de exportación de naranja. Y acá sí lo que vemos es solamente Paraguay. Fíjense en un poco lo que les decía, el año pasado estuvimos cerca de las 30.000 toneladas exportadas, este año llevamos 14.400 toneladas, pero seguramente en lo que resta de noviembre y diciembre vamos a estar exportando naranjas a Paraguay y eso va a hacer, digamos, que aumenten las exportaciones y que superemos seguramente la barrera de los 400.000 toneladas exportadas en términos generales a nivel país. Bueno, y por último, y para cerrar, acá tenemos la evolución de las intercepciones en Europa, que es donde principalmente Unión Europea pone el ojo, ¿sí? El año pasado, como les decía, habíamos terminado con estas 88 detecciones de mancha negra, ¿sí? De 106 total, las otras fueron por cancrosis y sarna. Este año hemos tenido 5 notificaciones de mancha negra y una sola de cancrosis, es decir, que hemos tenido 6 detecciones solamente. Fíjense en que nos tenemos que remitir al año 2017, donde también habíamos tenido 5 detecciones de mancha negra, después es de los registros prácticamente más bajos, ¿sí? De los últimos 10 años. Y estas detecciones que tuvimos en el 2021 en Europa, todas fueron sobre naranja, ninguna sobre limón. El año pasado tuvimos 81 detecciones de limón, este año ninguna. Y van, digamos, las felicitaciones al compromiso y trabajo, ¿sí? de todo el sector exportador, de toda la cadena exportadora, ¿sí? Sobre todo de Tucumán, porque bueno, el 95% o el 90% del limón, digamos, sale de Tucumán, sale de parte de Salta y algo de Jujuy. Así que bueno, realmente
han hecho un trabajo muy bueno, lo cual demuestra que con responsabilidad y compromiso se puede. Naranja, lamentablemente tuvimos 5 detecciones, 5 intercepciones, tuvimos 2 detecciones de la región de Nova Norte. El año pasado habíamos tenido 7, todas de Nova Norte, este año solamente 2, así que bueno, hubo una mejora también importante en ese sentido. Cuando los niveles de exportación este año fueron superiores de naranja a la Unión Europea, ¿sí? Recuerden que el año pasado con el cierre, es lo que comentaba hace un rato, el final de la campaña no lo tuvimos en Europa. Y las otras 3 detecciones de naranja, que una la recibimos ayer, que fue un contenedor que había sido demorado por problemas de logística, con todos los problemas logísticos que hubo esta temporada, muy complicado. Bueno, recibimos ayer esa notificación. De las 3 restantes que les decía, 2 son de Entre Ríos y una es de origen de la provincia de Buenos Aires. Esas son las 5 intercepciones de naranja que hemos tenido hasta el momento y que consideramos que ya no deberíamos estar recibiendo más notificaciones. ¿Qué podemos decir? Bueno, los datos son muy buenos, son muy alentadores. Obviamente esto es una foto y lo que necesitamos es una película, ¿sí? Para que la Unión Europea vuelva a confiar en Argentina. Así que es un primer paso importantísimo, el que se ha dado en conjunto, pero que tenemos que mantenerlo, ¿sí? Sustentarlo en el tiempo. Así que no hay que aflojar, hay que seguir con el trabajo, ¿sí? De todas las partes de la cadena exportadora y sobre todo el compromiso y la responsabilidad. Sabemos que la aplicación de estribirulinas es más costoso para los productores, que puede tener sus inconvenientes para la industria, pero hoy, y hasta que se mantengan los requisitos de mancha negra en la Unión Europea, es nuestra herramienta. Y tenemos que enfocarnos en eso, en el trabajo en campo, ¿sí? Lo que no corrijamos en campo, lo que no hagamos en campo, lo podremos amortiguar un poco, ¿sí? Con las inspecciones en empaque, con las inspecciones en puerto, pero difícilmente logremos campañas como la 2021, ¿sí? Obviamente que las condiciones climáticas también juegan una condición muy importante, ¿sí? Cuando las condiciones no se dan, obviamente, y las condiciones son más predisponentes, donde, bueno, más tenemos que ajustar los tratamientos, más tenemos que ajustar todas las variables para esa efectividad, ¿sí? De los tratamientos que nos dan las estrobirulinas. Así que nada, nuevamente lo que me queda es agradecer a todos, lo he mencionado durante la presentación, agradecer a Obispo Colombres, a INTA Concordia, sobre todo, a NOA, FINOA, FEDER Citrus, los equipos técnicos y profesionales de los SENASA, ¿sí? De Nova Norte, Nova Sur, Entre Ríos, Cormis, Buenos Aires Norte, del equipo técnico y profesional de SENASA Central, y a los productores, a los empacadores, exportadores, y no me quiero olvidar de los monitoreadores y de los inspectores, ¿sí? Le debemos al trabajo de ellos gran parte, digamos, del éxito, por decirlo de alguna forma, de esta temporada, y les pido a todos que no bajen el compromiso, ¿sí? Disculpen, me emociono, la verdad, porque sé el trabajo que le ponen y la mano de obra que dan los empaques, el trabajo en campo. Así que bueno, un agradecimiento a todos. Gracias. En Bayer creemos que la agricultura no es solo una cuestión de obtener grandes rendimientos y de alta calidad, sino también de cuidar del medio ambiente. Las soluciones biológicas eficientes y de calidad son un elemento innovador capaz de contribuir a ello.
De hecho, Serenade, que contiene una cepa exclusiva de Bacillus subtilis, puede ayudar a los agricultores controlando con fiabilidad enfermedades importantes causadas por hongos y bacterias, mejorando la sanidad del cultivo, de manera que produzca alimentos de alta calidad y todo ello garantizando la seguridad del operario y del medio ambiente. Serenade es fácil de usar, es eficaz y atiende las necesidades de los agricultores de todo el mundo. Serenade, inspirado por la naturaleza, desarrollado por la ciencia. Hola, buenos días. Soy Diego de Arriba, coordinador de supervisores de Afinoa. Voy a dar una presentación sobre los requisitos para certificar, para exportar a la Unión Europea y los distintos mercados con restricciones cuarentenarias. Entre estos tenemos Estados Unidos, Brasil, Chile, China, Filipinas, Corea, México, Colombia, Vietnam y Perú, que se incorporó a esta última campaña. Principalmente los dos mercados más importantes son la Unión Europea y Estados Unidos. Actualmente estamos en la etapa de inscripción, en la que ya todos los productores presentaron las carpetas con todos los anexos y la información de cada uno de sus establecimientos. En los anexos 1, este año pusimos principalmente con control para ver los datos actualizados, tanto de los productores, los establecimientos y también de sus asesores técnicos, que son los responsables de todas las actividades que se presentan en la finca. El anexo 2, donde están todos los detalles de cada una de las UP, en el cual se marcan los distintos mercados a exportar. Eso hay que tener en cuenta porque una vez cerrada esta etapa, no se pueden agregar nuevos mercados porque se informa a cada uno de los destinos las UP inscritas para ese. En el lado reverso se encuentran los aledaños, en donde están los lotes aledaños informados. Esto es exclusivamente para Unión Europea. Y el resto de los anexos, en el cual necesitamos la ubicación del establecimiento, la distribución de los lotes, todo esto es importante para las supervisiones y monitoreo a realizar para poder certificar. También están los programas tentativos de manejo fitosanitario, que tenemos 2 anexos, uno en el cual se detallan todas las actividades con respecto al manejo fitosanitario, desde la poda, desmalezado y aplicaciones. Eso también tiene que estar completo, y en caso de aplicaciones poner los productos y también la plaga a controlar. Y por último,
manejo tentativo que se incorporó el año pasado con las fechas de aplicación de estrobilurina y de cobre por las nuevas exigencias para poder exportar a la Unión Europea. El registro de aplicaciones de estrobilurina en el CITSE. No solo con los anexos presentados en las carpetas, sino que también en el CITSE hay que informar la cantidad de aplicaciones, es decir, el plan. Esto se ingresa en el CITSE de cada productor al establecimiento y se declara qué cantidad de aplicaciones se va a hacer, 1, 2, 3, o las que realmente vaya a hacer el productor. Eso se puede empezar a hacer desde ahora, que ya está casi el 90% de las carpetas informadas en el sistema. En caso de que no se pueda, se comunican con el equipo de supervisores y veremos qué es lo que está ocurriendo. Después se tienen que registrar las aplicaciones de estrobilurina propiamente dicha. Esto también se tiene que hacer un día antes. Si yo hoy voy a empezar a hacer una aplicación, ayer tendría que haber ingresado al sistema para informarlo. Porque hoy no me va a permitir cargarlo. En esta información se carga la fecha de inicio, el producto a utilizar y la fecha tentativa de finalización. Una vez finalizado, se ingresa nuevamente al CITSE y se pone la fecha real de finalización. Bueno, como decía, los tratamientos obligatorios a partir del año pasado para el control de mancha negra son aplicación de fungicidas cúprico, 5 o 6 meses desde el cuaje, es decir, desde octubre a enero o febrero, y las estrobilulinas, que dependiendo de las condiciones de la finca, es decir, están en condiciones más predisponentes o menos predisponentes a la presencia de mancha negra. En las condiciones menos predisponentes se solicita una sola aplicación, preferentemente en diciembre. Todo esto puede variar dependiendo de las condiciones climáticas de cada temporada. Y en caso de 2 aplicaciones, se realiza octubre o noviembre la primera y la segunda entre diciembre y enero. Acá están los aranceles para los distintos trabajos que realiza Afinoa. La inscripción sale 200 pesos por hectárea, los monitoreos 400 pesos por hectárea y las muestras de estrobilurina 10.900 pesos por muestra. Esto hay que tener en cuenta que los establecimientos que tuvieron detección en alguna UP de mancha negra en cualquier punto de control, desde campo hasta el destino, tienen que hacer el 40% de las UP inscriptas a exportación del establecimiento, más la UP que haya tenido el antecedente, ya que esta es requisito obligatorio para poder ser incorporada a exportación en la campaña 2023. Sí, porque la campaña 2022, digamos, no se puede exportar de las UP que tuvieron detección. Después hay que tener en cuenta los monitoreos para certificación. Unión Europea solicita 2 monitoreos. El primero que se realizará los primeros días de diciembre y parte de enero. En este mismo se realizará la toma de muestra de estrobilurina. Y son monitoreos en los cuales se hace, aparte de ver el estado fitosanitario, se hace una supervisión para corroborar la información declarada en las carpetas. Después tenemos los monitoreos perimetrales de mosca de los frutos. Esto solamente es para cítricos dulces. La campaña 2019 lo tuvimos para limón también.
por suerte la Unión Europea decidió que para el limón era innecesario, entonces solamente queda para cítricos dulces 3 meses previos a la cosecha. El último monitoreo se lo puede tener en cuenta al monitoreo que se realiza ya para obtener el certificado, que sería el segundo monitoreo convencional, y en este caso tenemos que tener en cuenta los lotes aledaños para Unión Europea. El resto de los protocolos solamente es la UPEP a certificar. Tenemos que tener en cuenta para los otros mercados de exportación que exigen red de trampeo para mosca, como Estados Unidos, Filipinas y China, tenemos que presentar, en el caso de Estados Unidos, un anexo 6, donde está la red de trampeo. Filipinas tiene otro anexo distinto, y estos hay que presentarlos por lo menos 35 días antes de la fecha estimada de inicio de cosecha, para poder tener las 4 lecturas antes de iniciar la cosecha. Los requisitos son, para Estados Unidos, 2 trampas Jackson cada 100 hectáreas de establecimiento, y las lecturas se hacen por parte del personal del programa. En el caso de Filipinas es una trampa Jackson y una McFly cada 10 hectáreas de UP. En este caso se pueden inscribir UP individuales a certificar. Y las lecturas las realiza el productor semanalmente. En el caso de China se puede utilizar para limón la misma red de trampeo de Estados Unidos, y para dulce la de Filipinas. En caso de no tener ninguna de estas, se instala una red de trampeo exclusiva para China. Después se realizan muestreos. Como dijimos, para Unión Europea es trovirulina, que se piensan hacer entre los meses de diciembre y enero. El 20% de la UP inscripta para todos los establecimientos, a excepción de los que tuvieron detecciones, en los que, como dije hace un rato, va el 40% más los lotes que tuvieron detección. Después, para Estados Unidos también se hace un muestreo de Brevipalpus, el cual se realiza 30 días previos al inicio, dentro de los 30 días previos al inicio de la cosecha. Lo que se recomienda es hacerlo junto con la tercera lectura de muestra, para que cuando se cumpla la 4ª lectura y se cumpla el monitoreo de cancrosis, se pueda obtener el certificado inmediatamente. Y Filipinas también se recomienda también en la tercera lectura realizar la muestra para determinar la presencia de larvas vivas de mosca de los frutos. Bueno, con esto termino mi presentación. Muchísimas gracias a todos. Sinergia, palabra impresionante, ¿eh? Es cuando los elementos se combinan en un resultado mucho mayor que la suma de sus partes. En horticultura estacional hay otra palabra para sinergia: Rivulis. Presentamos la solución de riego holístico Rivulis, una solución integral de principio a fin, desde la fuente de agua hasta la cosecha, que optimiza la producción de su cultivo. Primero, una palabra sobre nuestras raíces. Volvamos 50 años a Israel, California y Grecia. Plastro de Israel y Eurodrip de Grecia desarrollaron tecnología basada en emisores insertados en líneas de goteo, mientras que en los Estados Unidos, T-Systems y Roberts desarrollaron tecnología en emisores integrados en cintas de goteo. El avance fue rápido y hoy estos 4 pioneros se han combinado en Rivulis, una sola compañía con la oferta más completa para los productores de cultivos hortícolas de temporada. Puede estar seguro de que estamos constantemente enfocados en ayudarlo a crecer más allá. Es el tipo de desafío que amamos. Si necesita una solución integral para la horticultura de temporada, no encontrará un mejor socio que nosotros.
Rivolis. Welcome to a brief product tour from Adama. Today, we are going to be talking about one of our fungicide solutions, MasterCop. MasterCop with BioRetain provides a better built option for copper use. It delivers all the proven performance benefits of traditional copper, but it's simpler to use and easier on equipment. MasterCop is 100% water soluble, so it doesn't separate and clog nozzles. As a liquid, it's easier to handle than dusty, dry coppers. Plus, it's pH independent, so it doesn't need buffering, and it's far less likely to cause phyto. And MasterCop won't stain fruit and leaves. What's more, copper ions in MasterCop don't require water to activate. It's cost competitive, and it fits in with new maximum metallic copper rate limits proposed by the EPA. And MasterCop is OMRI listed for certified organic use. But the true secret to what makes MasterCop so powerful and easy to use is our BioRetain technology. Our BioRetain formulation technology means that MasterCop has smaller copper particles that are 98% bioavailable, unlike other coppers that require reactivation. That high rate of bioavailability means there's an instant release of copper ions as soon as MasterCop is applied. It also means that, unlike traditional coppers, MasterCop doesn't need any rain or irrigation events to reactivate. Make MasterCop with BioRetain part of your pesticide program today. Bueno, muchísimas gracias Diego por la presentación. Queremos pedirles disculpas. Teníamos prevista la conexión con Rodrigo. Rodrigo está en La Banda, provincia de Santiago, está con una tarea muy importante que es de monitoreo también del vector del HLB. Ahora sí estamos en condiciones de darle el pase a Rodrigo para que nos haga su comentario. Adelante, Rodrigo. Sí, buenos días, Hernán. Buenos días a todos. Bueno, como dice Hernán, estoy acá en La Banda, la verdad, difícil comunicarme, pero no quería dejar de estar presente en esta jornada tan importante. Agradecer primero a los participantes, la verdad que es muy bueno el compromiso que vemos siempre de todos los productores. Agradecer a SENASA, a SENASA Central, a las regionales, por esta función conjunta que tenemos del programa, que este año creo que se vio en los resultados, que trabajamos mejor que nunca como equipo. Y bueno, y también agradecerle a la Estación Experimental por su continuo apoyo técnico para desarrollar todo lo que el sector citrícola necesita desde la parte técnica. En realidad, yo quería decir cuál era el objetivo de esta linda charla que dio nuestro supervisor de Afinoa, de los inspectores y de los monitoreadores de campo. El jefe es Diego de Arriba, y quería decir que el objetivo es estar siempre cerca de los productores, aclarando todos los requisitos que necesitamos para certificar para los diferentes mercados. Siempre sabemos que el de mayores exigencias es la Unión Europea, entonces estamos trabajando en eso siempre. Por suerte este año no hay nuevas restricciones por los buenos resultados obtenidos, a lo que hizo alusión el ingeniero de Lucis. Entonces, este año se van a requerir los mismos requisitos que el año pasado, ¿eh? Nosotros ya cuando entregaron todos los productores la carpeta, se les hizo firmar un listado de los puntos que hizo alusión Diego recién, o sea, ya todos los tienen en mano, pero no queríamos dejar de volverlo a nombrar en esta charla para que estén todos sabiendo de todos los puntos que necesita el productor para poder acceder al certificado de las UP para los destinos que uno la
que uno las inscribe. Así que bueno, ese era el objetivo. Comentarles que el año pasado, lamentablemente, por problemas documentales, se tuvieron que inhabilitar 2.600 hectáreas, 2.600 hectáreas que estaban inscritas para exportar a la Unión Europea, y por cuestiones documentales, como les dije, de no poner a tiempo los planes de manejo fitosanitario, o de no declarar las pulverizaciones, quedaron afuera 2.600 hectáreas, y es una lástima, porque sabemos el esfuerzo que hace el productor para cumplir con todos los requisitos, que no son menores. Entonces, bueno, desde Afinoa solo queremos eso, brindarle nuestro apoyo, y que sepan que siempre vamos a estar disponibles para que todas las consultas que quieran hacer se lleguen a la oficina, o tienen todos nuestros contactos, nuestros mails. No dejen de consultarnos, y estaremos, como les decía, acompañándolos en todo momento. Hoy les toca a los productores más que nada, porque bueno, estamos en época de monitoreo. Si Dios quiere, empezaremos los monitoreos en la primera semana de diciembre, y después seguiremos con esta charla y trabajando junto con SENASA, apoyando ya cuando se acerque la temporada a los empacadores, también aclarando todas sus dudas. Así que bueno, nada más de brindarle nuestro apoyo, y como dijo Martina al último de su charla, también felicitarlos a todo el sector por la muy buena campaña que tuvimos, porque es el esfuerzo de todos, y nace sobre todo en los trabajos realizados en campo. Así que saludos desde acá, de la banda, y como dice Hernán, estamos también, quería recordarle, estamos en una tarea muy importante, que es el monitoreo de Diaforina citri. Estamos realizando capacitaciones, aprovecho para invitarlo, estamos realizando capacitaciones en diferentes puntos, en campos de diferentes puntos de la provincia, y es muy importante que se sumen también. Los saludos, muchas gracias por la participación. ¿Conoces cuál es tu rol en el tratamiento de envases vacíos de productos fitosanitarios? La Ley Nacional 27.279 evita que los envases sean abandonados en el campo y establece responsabilidades a todos los actores de la cadena. Las empresas que producen fitosanitarios son las responsables de implementar y financiar el sistema de gestión integral de envases vacíos de fitosanitarios, teniendo en cuenta todo el ciclo de vida del envase. Si sos productor, debes lavar los envases que usaste en el momento de carga de la pulverizadora, a través del triple lavado o lavado a presión, y almacenarlos adecuadamente hasta llevarlos al centro de almacenamiento transitorio más cercano. También podés sumarte a las campañas de recepción itinerante de envases en tu zona. Si sos distribuidor, podés colaborar con la difusión de la información o con la administración y gestión de un centro de almacenamiento transitorio. Todos somos responsables de tener un campo más limpio. Buen día, ¿cómo les va?
Les recuerdo que, bueno, ahora vamos a hablar algo de mancha negra referido al momento en que estamos de la campaña. Antes que nada, les recuerdo que pueden ir enviando las consultas. Los puntos que vamos a tomar muy rápidamente, ya que se ha hecho bastante extensa la presentación, es en primer lugar cuáles son las claves que tengo que tener ahora, en el momento que estamos pensando en la cosecha de la presente campaña, o sea, de la cosecha 2022. En primer lugar, ¿en qué momento del ciclo de la enfermedad estamos? En segundo lugar, realizar una protección adecuada con los cúpricos de todo el periodo de infección y estrobilurinas para reforzar el control en el periodo crítico. Un muy breve análisis de las condiciones agrometeorológicas más críticas de la enfermedad en el momento, ya digamos en el ahora, y evaluar las fuentes de inóculos presentes. Consideramos que estos son los puntos claves más importantes para analizar. Empezando con lo que es el momento del ciclo de la enfermedad, acá tengo una tabla muy promedio, por supuesto que esto todos sabemos que varía, ¿no es cierto? Varía con el área citrícola, pero en principio estos son los diámetros promedios de frutos por meses. ¿En qué momento del ciclo estamos? En este momento, que es en la primavera, es donde ocurre la formación y la liberación y la dispersión de las ascosporas, que como todos sabemos es el inóculo primario de esta enfermedad. Acá les he puesto unas curvas que van mostrando cómo con las capturas de ascosporas que realizamos hace varios años, uno empieza a detectar las ascosporas, pero muy bajo en septiembre y octubre. Ya en noviembre, según los años, se ve un aumento importante y los picos se dan, según la campaña, en diciembre o en enero. Entonces ese es el momento, ustedes fíjense en noviembre, yo lo pongo en naranja, es el momento en donde ya estamos con una liberación creciente de las ascosporas. Con respecto al otro inóculo, que por ahí no lo tenemos en cuenta, que como yo les decía es muy importante, que son los conidios. ¿Qué pasa con los conidios? Si nosotros en este momento tenemos fruta, le llamemos fruta vieja o fruta ya de su tamaño definitivo, de camadas anteriores, con presencia de síntomas y signos, o sea, con la presencia de los pignidios, ya estamos en momento también de que estén en condiciones de dispersarse. ¿Por qué? Porque la dispersión de esos conidios se hace por agua. Entonces también coincide que en esta época es donde comienzan las lluvias. Por eso es que abajo les pongo también con colores, un poco para simbolizar en qué momento de la infección estamos. Nosotros estamos en el mes de noviembre, en donde tenemos el fruto en estado susceptible para la infección, en la etapa donde va aumentando la presencia del inóculo principal, que son las ascosporas, en el momento en que comenzamos también con la dispersión de los conidios, obviamente sujeto a que tengamos la presencia de los frutos, o también puede haber pignidios en las ramas. Y asociado, por supuesto, a las lluvias, que son los que arrastran esos conidios. Es decir, que estamos iniciando el periodo crítico de infección. Y el periodo crítico de infección, el más crítico, son los meses de diciembre y enero. Eso era recalcar con respecto al ciclo. Con respecto a los controles, queremos mostrar, ya siempre venimos mostrando en todas las jornadas, las diferencias entre lo que es el cobre solo versus el cobre estrobilurina. Y a su vez nos preguntamos, cuando hablamos de una sola estrobilurina, si la aplicamos en noviembre o en diciembre. En primer lugar, el tema del cobre, eso sí quiero recalcar, que es muy importante realizar las aplicaciones en tiempo y forma, la periodicidad que corresponde. Si bien nosotros hemos tenido un inicio de primavera más seco, es importante que el cobre esté cuando comience la infección. Si nosotros aplicamos el cobre después de que se ha producido la infección, no tenemos ningún efecto sobre la enfermedad. Los tratamientos son preventivos. Mucho cuidado también con respecto a la calidad de los cobres. Los cobres de mayor calidad tienen la ventaja, y algunos activos principalmente, como el óxido cuproso, que tienen un menor tamaño de partícula, lo cual me reditúa en una mayor adherencia a la planta. Entonces ahí sí quizá puedo irme a 30, 32 días, no así los cobres que tienen tamaño de partículas mayor, que se lavan con mayor facilidad. Entonces también mucho cuidado con la calidad de cobre que usemos, con la calidad del aceite que acompañamos, porque es fundamental la cobertura. Ninguno de estos tratamientos sabemos que tienen el 100% de control, entonces tenemos que ajustar
todas estas condiciones para lograr la máxima eficacia de cada uno de los productos que aplicamos. Esto con respecto al cobre solo o cobre estrobilurinas, simplemente para recordar algún cuadro que hemos mostrado con respecto a la cosecha 2020, donde la incidencia de mancha negra fue alta. Se nota claramente cómo al momento de cosecha, si nosotros hacemos 5 o 6 aplicaciones de cúpricos sin estrobilurinas, tenemos niveles altos de incidencia de enfermedad, 12%, 16% tuvimos. Aplicando estrobilurinas podemos bajar esa incidencia. ¿A cuánto? Si la hago la aplicación inicios de noviembre, o los primeros días de noviembre, logro bajarla 8, 10, 11 en una campaña complicada como la 2020. Si lo hago en diciembre, logro bajar 4%, 5% de incidencia de la enfermedad. Lo que nos está marcando y el porqué de nuestra sugerencia, nuestra recomendación a SENASA con respecto a que diciembre es el mes clave. Si bien en este caso yo les muestro la cosecha 2020, en todas las campañas observamos que diciembre es el mes crítico. ¿Qué pasa en un año donde tenemos una menor incidencia de enfermedad? Y bueno, en este año acá, por ejemplo, ustedes ven con cobre solo, sin estrobilurinas, llegué a valores de incidencia de enfermedad cosecha muy similares que aplicando una estrobilurina, ya sea a fines de octubre, que sería la correspondiente a la protección de noviembre, o fines de noviembre, 30 de noviembre la aplicación, que corresponde a cubrir el periodo de diciembre. Con esto, ¿qué quiero decir? ¿Que en los años de baja presión o con condiciones poco predisponentes no hay que aplicar estrobilurina? No, para nada, porque si bien a cosecha tengo estos resultados bastante alentadores, cuando vemos la evolución de post cosecha, ahí vemos el efecto a favor de nosotros de la estrobilurina. Ustedes fíjense, en amarillo es la incidencia medida 30 días después de cosecha. Fíjense cómo avanza la enfermedad. Esta enfermedad que es tan compleja, una de esas complejidades es justamente esto, la manifestación de los síntomas de post cosecha. Fíjense en los cúpricos sin estrobilurinas, de valores muy bajos, cómo llegan casi un 20% de incidencia. En el caso de la aplicación de noviembre, tuvo un efecto, pero tenemos valores cercanos a un 10%. En cambio, cuando hago la aplicación de diciembre, lo puedo mantener en 2 a un 4%. Por eso es importante, recalcamos siempre el uso de la estrobilurina. Ahora, la otra consulta, ¿hago una aplicación o hago 2 aplicaciones? Este cuadro, que también en algún momento lo mostramos en alguna de las presentaciones, a mí me parece que responde por sí solo. ¿Qué es este cuadro? Es un resumen de la eficacia de control de mancha negra de 8 campañas consecutivas. En la primera columna pongo cuáles son, cuál es el objetivo, tener una eficacia igual o mayor a 98%, que si ustedes pueden ver, cuando hago cobre solo, de las 8 campañas, en ninguna alcancé ese objetivo. Ahora, si yo hago una estrobilurina en diciembre, 3 campañas de las 8 campañas evaluadas, logro una eficacia del 98%. Si hago 2 aplicaciones, en este caso hacíamos diciembre-enero, 6 de las 8 campañas lograron un valor de eficacia mayor al 98%. Así ustedes pueden analizar en la segunda fila, me pongo el objetivo de que la eficacia esté entre 95 y 98. Ahí recién el cobre alcanza 2 campañas, la estrobilurina solo en diciembre 3, y en el caso de diciembre y enero se me suma una campaña más. Así, por ejemplo, ustedes fíjense, cuando hago la doble aplicación de estrobilurina, en todas las campañas he obtenido más del 90% de eficacia. En 6 mayor a 98, en una campaña entre 95 y 98, y en la otra campaña mayor a 90. Eso es un poco el mensaje y el por qué 2 estrobilurinas en lugar de 1, por supuesto, depende de la situación, del antecedente del lote, de la edad, de la presión de inóculo y de todos los factores que siempre recalcamos en las jornadas. Bueno, con respecto a las condiciones, lo primero que tenemos que decir que analizar las condiciones para mancha negra es bastante complejo. Siempre digo lo mismo, en el caso de melanosis es mucho más sencillo
¿Por qué? Porque tenemos una variable que es la que se correlaciona con más de 80% con la incidencia de la enfermedad, que en el caso de melanosis es horas de mojado en la primavera. En el caso de cancrosis, también bastante fácil, tenemos una correlación de arriba del 70%, explicada principalmente por las lluvias, a partir de diciembre, en otra época diferente. Cuando entramos a analizar las variables para mancha negra, es bastante más complejo, ya que la enfermedad de por sí tiene distintas etapas, distintas condiciones. No vamos a analizar porque estaríamos un día entero analizando esa situación, simplemente acá vamos a traer cuáles son los puntos claves para el momento en el que estamos. Como les decía, estamos en formación y liberación de ascosporas. Y acá, ¿qué es lo que requiere el ciclo de la enfermedad? La alternancia de periodos de humedecimiento y secado de las hojas caídas debajo de las copas de los árboles. Esa es la condición que requiere. Y después, a modo de comentario, les pongo las temperaturas, donde se habla de un óptimo de 25 a 30, pero como ustedes pueden ver, el rango de temperatura es muy amplio, es de 15 grados a 30, es decir, que la temperatura no es un factor crítico. Lo crítico es la alternancia de estos periodos. Esto es para que se forme la ascospora y se libere. ¿En qué otro momento del ciclo hemos dicho que estamos? En la infección. Y en este caso, también es fundamental la presencia de agua libre sobre el tejido vegetal. Ese conidio necesita, o la ascospora o el conidio, cualquiera de los dos, requiere del agua libre para poder germinar e infectar. Y lo mismo, el rango de temperatura para infección es muy amplio, o sea que la temperatura no es una limitante. Acá, para mostrar la importancia de esto, comparo las 3 campañas anteriores. En este caso he tomado solamente lo que es la humedad de la hoja, uno de los factores que consideramos críticos. ¿Qué periodo? 1 de septiembre hasta el 15 de noviembre, para poder comparar justamente el presente 2021 con las 2 anteriores. También tengo que aclarar, como les mostré en el cuadro de colores, el periodo más crítico, más importante es diciembre y enero. Entonces ahora esto no trata de hacer un pronóstico, es muy difícil pronosticar una enfermedad, simplemente estamos analizando en el inicio de la infección en qué condiciones estamos, haciendo un comparativo con las 2 campañas anteriores. ¿Qué es lo que quiero mostrar acá? Ustedes fíjense, están en el primer cuadro, 2019, la gráfica de arriba me muestra los picos de horas de mojado foliar. Septiembre, octubre hasta el 15 de noviembre. La primavera 2019 corresponde a la cosecha 2020, donde tuvimos un nivel alto de enfermedad. Y fíjense cómo se observan esos picos de humedecimiento y secado, que es justamente la condición que requiere para la formación de inóculo y para la infección. En la gráfica de abajo está dibujado en barras el desvío que tiene a los valores normales, promedios de referencia de los años que tiene la estación experimental de sus registros climáticos. Acá se puede ver también que si bien tenemos valores por debajo, tenemos esos picos. Ahora, vamos a comparar eso con la campaña 2020. Fíjense, septiembre prácticamente no tenemos, el único pico que tenemos no llega ni siquiera a 5 horas de mojado. Eso, perdón, no les dije, en el eje está graficado las horas de mojado. Recién empezamos a ver unos picos que pasan las 5 horas de mojado en la primavera 2020 a mediados de octubre y un pico también que pasa las 5 horas de mojado a mediados de noviembre. Recordamos lo que fue la sequía del año pasado, en la gráfica de abajo de 2020 se ve claramente cómo las horas de mojado foliar estuvieron prácticamente todo el tiempo por debajo del valor de referencia, salvo esos 2 o 3 picos importantes. Bueno, ahora miramos la campaña 2021. No estamos en una situación tan complicada como 2019, pero tampoco estamos en una condición tan favorable para nosotros como la de 2020. Eso sí me parece importante porque hemos hablado con muchas empresas, con muchos asesores, por ahí tenemos el concepto de que no llovió. Cuando uno analiza los milímetros caídos, quizá no hay diferencia, pero cuando uno analiza las horas de mojado foliar,
estamos en una situación que sí hemos tenido situaciones de humedecimiento y mojado. Todas estas gráficas, si ustedes las quieren analizar, están en la página de la estación y pueden analizar por localidad, por periodo, y pueden ver claramente estos picos que yo les decía, atribuidos no a un milimetraje mayor, pero sí es una primavera en donde tenemos mayor humedad ambiental. Como consecuencia de eso, estamos observando estos picos. Y ya fíjense en los primeros días de noviembre cómo se normalizan esos picos muy similar a 2019. Con todo esto uno podría decir que estamos en una situación intermedia entre ambas campañas, pero va a ser definitivo, por supuesto, lo que ocurra en diciembre y en enero, que es el periodo clave y es el periodo que también nos preocupa porque comienzan las lluvias y si tenemos presencia de fruta con síntomas, se me va a sumar la condición de las ascosporas, que es lo que estamos mostrando en estas gráficas, con la posibilidad de infección también con los conidios. Entonces no queremos que se genere el concepto de descuidar los controles o alargar demasiado el periodo entre aplicación y aplicación. Bueno, simplemente esto con respecto a los puntos iniciales, como les decía, es el momento adecuado, según nuestro punto de vista, nuestra experiencia en Limón, para dar inicio a las aplicaciones de estrobilurinas. Es importante mantener, como les decía, la frecuencia adecuada de la aplicación de cúpricos, 25 a 30 días, y mucho cuidado con la calidad de los cobres utilizados. Con las dosis, no hemos querido poner en este momento, porque eso ya lo hemos dado esta campaña en 2 oportunidades, pero eso estamos abiertos a que nos hagan las consultas. También tenemos que tener en cuenta las condiciones agrometeorológicas principales. Como les decía, muchas veces comparamos lluvia nada más y nos perdemos de vista esto, que a pesar de tener menos precipitaciones de lo normal, estamos en una condición de alta humedad relativa, que en consecuencia me da mayor humedecimiento de la hoja, mayor humedecimiento del fruto, y esto, bueno, son condiciones favorables para las enfermedades. Y también nos parece, bueno, muy importante con respecto a los inóculos, lo que repetimos siempre, de las 3 fuentes de inóculo, en este momento tenemos que tener cuidado y empezar a remover los frutos de las camadas previas, de manera que no estén presentes estos frutos con síntomas y con pignidios, justamente ahora que es el momento donde comienzan las lluvias, para que no se arrastren y también para que no produzcan infección. Bueno, simplemente agradecerle, bueno, a ustedes, por supuesto, la atención, el apoyo de siempre, y a Jorge Forciniti, a todo el equipo de la sección agrometeorología, y bueno, a mi equipo de la sección fitopatología. Cualquier consulta, les vuelvo a dejar el número de WhatsApp, y también lo pueden hacer vía chat. Muchas gracias. Los que trabajamos en el campo somos los primeros en pensar en el cuidado del planeta, porque lo tenemos adelante, porque lo llevamos adentro, porque es nuestra vocación. Estamos pensando de manera constante, buscando siempre nuevas ideas para colaborar con la agricultura sustentable, en línea con lo que plantean Naciones Unidas y el INTA. Quienes hacemos Rotam Argentina asumimos ese compromiso, no por un tema de negocios, sino por ellos, por nuestros hijos, por las generaciones que vienen. En Rotam Argentina la mirada está puesta en el largo plazo, en el futuro que desarrollamos hoy, cuidando un planeta que requiere de toda nuestra atención. Rotam Argentina. Innovación tierra adentro. Todo comienza aquí. En Vivero Citrus sembramos, trasplantamos, injertamos, rustificamos y entregamos plantas que producirán una excelente cosecha. Vivero Citrus, el vivero limonero más grande del mundo, récord Guinness Mundial. El origen de una plantación exitosa.
vamos a dar lugar a las preguntas ahora. Hay 3 preguntas para Diego de Arribas. Hay 2 que se podrían juntar ahí. ¿Cuáles son los pasos para registrar los informes del plan sanitario y las aplicaciones de estrobilurina? Y si la primera aplicación fuese en octubre, ¿cómo se informa en el SITC? Buenas. Bueno, para registrar en el SITC las aplicaciones, ingresamos al SITC por clave fiscal desde la página de la FIP. Vamos y cambiamos la zafra a donde está el nombre del productor o el número de quit. Arriba a la derecha hay un triangulito invertido. Ahí hacemos clic y cambiamos a zafra 2022. Y ahí ingresamos a la izquierda arriba, dice monitoreos, aplicaciones de estrobilurina, plan de aplicación, ingresamos y ponemos la cantidad de aplicaciones a realizar esta campaña. Salimos de ahí y registramos la aplicación propiamente dicha, como dije, con fecha de inicio, producto a aplicar y fecha de fin tentativa. Una vez terminada de realizar la aplicación, se vuelve a ingresar y se coloca la fecha real de finalización. Todo esto, de cargar las aplicaciones con fecha real de inicio y real de fin, nos sirve para coordinar supervisiones tanto a nosotros como a SENASA. Por eso es importante que lo hagan a tiempo. Por otro lado, las aplicaciones que ya fueron realizadas y no se cargaron por parte de los productores, nos envían un mail a afinoacampo@yahoo.com y con copia a citricosnoasur@senasa.gov.ar, y desde ahí el personal de SENASA o nosotros de Afinoa lo cargaremos. Listo, hermano. Bien, una segunda pregunta es con respecto al momento de aplicación de estrobilurinas, si es una sola, ¿desde cuándo se podría realizar o estaría habilitado o habilitaría el sistema para que ya pueda hacerlo? ¿A partir de qué fecha se puede hacer esa una o esa sola aplicación? Perfecto. Como explicó Gaby, las aplicaciones de estrobilurina son para cubrir preferentemente los meses de diciembre, enero, y la recomendación es realizar la aplicación en diciembre. Pero todo esto depende de las condiciones climáticas, entonces se está tomando como fecha para inicio de las aplicaciones desde el 15 de noviembre. Bien, muchas gracias, Diego. Ahora hay una pregunta para la ingeniera Gaby Fogliata. La pregunta es, con respecto al inóculo de la enfermedad de mancha negra que cae al suelo, digamos que está presente en la fruta, que va al suelo, que cae, ¿en qué medida ayuda a propagar el inóculo y el proceso de descomposición de la fruta? ¿En qué medida me afecta esa fruta en el suelo? Bien, la importancia como inóculo de esa fuente es menor. ¿Por qué es menor? Porque en el fruto solamente se desarrollan los conidios, que es la fase asexual del hongo. Como les decía, los conidios se dispersan solamente por agua, entonces solamente podría llegar a la planta por salpicadura. Hay estudios de dispersión que se han hecho en Brasil, en donde se ven que son 30 centímetros, es más o menos lo que puede dispersarse ese inóculo. No es tan importante como la ascospora. ¿Por qué es importante la ascospora en el suelo? Porque se dispersa por aire, entonces la distancia de dispersión es mucho mayor. En este caso, solamente, por lo menos los estudios, como les decía, realizados en Brasil, hablan de una dispersión de 30 centímetros por salpicadura, nada más. Gaby, otra pregunta es con respecto a los productos que se pueden utilizar. Si bien lo que está habilitado en el sistema es estrobilurina, algunos productores consultan si es que pueden usar alguna otra opción, como ser los ditiocarbamatos,
el ejemplo más concreto es el mancozeb o alguna carboxamida. ¿Qué nos puedes decir de esto? Bueno, con respecto a los ditiocarbamatos, básicamente el mancozeb es un producto que sabemos que ya está cuestionado, ya está en una lista de revisión y dentro de poco no va a ser aceptado oficialmente en la Unión Europea. Eso tenemos que tener cuidado. Por otro lado, comercialmente también es un producto que ya en la Unión Europea muchos comerciales, muchos supermercados no lo aceptan. Otra consideración muy importante, no tiene registro en Estados Unidos, entonces hay que tener muchísimo cuidado si esa unidad productora o ese establecimiento o a veces la misma empresa hace fruta para Estados Unidos o para la Unión Europea o utiliza las mismas maquinarias. Entonces, bueno, es un producto que además no deja de ser un producto de contacto y preventivo. Por eso nosotros no los recomendamos por todas estas situaciones que les comentaba. Con respecto al segundo grupo de productos que me consultan, que son las carboxamidas, en este caso nosotros en limón estamos recién evaluando, pero no hay registro en la Unión Europea, no aceptan todavía ninguna carboxamida para limón. Para naranja la situación es diferente, hay un registro de fluxapiroxad, pero es únicamente naranja. La gente, los colegas de INTA Concordia, ellos tienen experiencias, o sea que pueden consultarlo. Vanessa Hochmeyer, su grupo de INTA Concordia, están trabajando con ellos, tienen muchos contactos con nosotros, pero bueno, también mucho cuidado, en el caso de fincas mixtas, no se olviden que todos los productos que utilizamos una misma maquinaria, y si después hacemos limón, podemos tener inconveniente. A nosotros nos parece una alternativa interesante, y las empresas tienen intenciones de registrarlo para limón, pero bueno, eso todavía no está hecho. ¿Por qué interesante? Porque podría ser una herramienta para el manejo de resistencias. Nosotros estamos trabajando únicamente, bueno, con las estrobilurinas. Los 3 activos de estrobilurinas actúan en el mismo sitio de acción, es decir, que si en algún momento tenemos resistencia a uno de los activos, esos hongos van a ser resistentes a todos los activos. Si bien tenemos la ventaja de que lo aplicamos con el cobre, que son considerados fungicidas de multisitio, nos reduce la posibilidad de generación de resistencia, pero esa posibilidad está. Por eso es que seguimos evaluando este tipo de productos que en un futuro nos pueden ayudar a este manejo ante resistencia, pero sí quiero que quede claro que no tiene registro en limón. Bien, y una pregunta más, Gaby, que me hacen recién. Si tenemos algún estudio o algún análisis hecho sobre el trabajo o el efecto de los hongos benéficos en el suelo sobre Phylloctista, sobre la mancha negra, sobre el hongo de la mancha negra. No, nosotros no tenemos estudios de la bibliografía también que hemos consultado, la verdad que no hemos visto ese tipo de estudios, ¿no? Nosotros, digamos, Phylloctista no la encontraríamos en el suelo básicamente, sino en realidad encontraríamos Guignardia y sí algo de Phylloctista en la hojarasca. De eso sí hay muchos estudios que demuestran que favoreciendo la descomposición de la hojarasca puedo bajar los niveles de inóculo. ¿Por qué? Porque hago que se descomponga esa hoja antes de que se produzca ese proceso de formación. Pero de hongos benéficos no tenemos experiencia ni no tengo conocimiento del tema ese. Muchísimas gracias, Gaby. Muy claro todos los conceptos. Como para ir un poco redondeando todos los temas tratados hoy, creo que es muy interesante lo que trazó Martín como un panorama de las 2 campañas, esta inmediata pasada y la anterior. Realmente hubo una modificación muy importante en el cuadro en general, lo cual nos marca un nuevo desafío, ver cómo sostener, cómo mantener esa situación. Creo que tanto Martín como Gabriela también hicieron la aclaración
con respecto a los aliados que tuvimos. Creo que si bien hubo un trabajo muy importante a nivel empaques, campos, SENASA, FINOA, ACNOA, pero también hay que tener en cuenta que hubo un aliado natural como fueron las condiciones ambientales del año pasado que realmente nos dieron una gran mano. Ese aliado este año no está viniendo igual, tenemos que ser conscientes de eso. Ya venimos con un proceso de precipitaciones, si bien hace algunos días pensábamos que podía mantenerse algo seco, no, las condiciones están cambiando, y sin ir más lejos, me gustaría recordarles que en este año, para que ustedes tengan una idea, que creo que es una de las explicaciones más concretas también con respecto a lo que fue la producción del año, entre los meses de marzo, abril, mayo, junio, dependiendo las zonas, tuvimos entre 60 y 200 milímetros más de precipitación. A su vez, no tuvimos heladas importantes, no tuvimos temperaturas bajas de temperatura muy extremas o muy importantes, lo cual realmente contribuyó a una evolución de la fruta. En la campaña pasada, por tras de la sequía, recordemos que hasta noviembre, diciembre llegamos a tener plantas totalmente defoliadas. Todas esas plantas se vistieron, comenzaron a florecer en un proceso que duró diciembre, enero, febrero, marzo. Cuando se hicieron las estimaciones, que se hizo con todo un conjunto de empresas, un grupo de empresas, que realmente creo que fue una experiencia muy, muy buena, muy interesante, más allá de los valores y de los hierros que se produjeron al final, por supuesto, pero hay una explicación. En el mes de abril, cuando se hicieron todas las mediciones bajando plantas enteras, teníamos aproximadamente un 30% de las unidades por planta que tenían un diámetro inferior a los 30 milímetros. La estimación que se hace normalmente es que un gran porcentaje de esa fruta, por las heladas y por las bajas condiciones de humedad durante el invierno, no llegan finalmente a la campaña. Bueno, en este año las condiciones fueron al revés. Nosotros tuvimos, como les dije, entre 60 y 200 milímetros más de lluvias entre marzo y junio con respecto al año pasado, y no tuvimos fríos intensos. Por lo tanto, seguramente ese 30%, gran parte de ese 30% de frutas que no pensábamos que lleguen a agosto, septiembre, llegaron perfectamente, y es fruta que está, inclusive hoy estamos viendo algunas que ya se están cayendo, pero es lo que quedó de fruta hasta el final de campaña. Creo que en líneas generales hubo una diferencia muy importante entre lo que se estimaba y lo que finalmente salió de fruta. Hay que tener cuidado, lo correcto y lo ideal sería que quede la menor cantidad de fruta en lo posible, que no quede nada de fruta de tamaño, fruta de calibre, y que pueda estar influenciando con inóculo a la fruta que viene en formación. No se olviden que toda esa fruta que se formó tarde tuvo muy pocos tratamientos, por lo tanto es probable que tengan algún tipo de inóculo, ante lo cual sería bueno tratar de eliminar todo ese resto de fruta. Creo que el cuadro que pasó Gaby con respecto a la importancia del uso de las estrobilurinas está más que clara. Se puede ver cómo los porcentajes de eficacia a partir del uso de cobre solo, sin ninguna estrobilurina, puede llegar a valores piso de un 50% de eficacia, lo cual realmente es muy bajo. Si pensamos en la importancia de esta enfermedad, es un porcentaje muy bajo de eficacia, ese 50%. Cuando se usa una estrobilurina, ya estamos hablando de un piso de 80% de eficacia. Entonces ya es muy distinto, muy diferente.
Y cuando hablamos de 2 estrobilurinas, hablamos de un piso de 90, 92, 93% de eficacia. Creo que debemos tomar conciencia de esto, es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta las condiciones con las que viene desarrollándose la campaña, las zonas y cómo es el antecedente en el caso de cada finca. También es cierto que con respecto a la cantidad de fruta disponible que se está viendo, que acabamos de ver en la campaña pasada y que seguramente vamos a ver en esta próxima campaña, va a ser muy importante también el hecho de poder disponer de fruta sin residuos de estrobilurina, porque en realidad para las distintas industrias no deja de ser una limitante. Entonces, creo que más que nunca todas las empresas y los productores deben tomar conciencia de la necesidad de discriminar correctamente qué lotes son aptos para inscribir para Unión Europea, para exportación, y qué lotes puedo dejar de lado o destinar directamente a industria y no sacrificar y poder disponer de fruta con bajo contenido de residuos que me facilite la comercialización de la misma. Bueno, ahí me están informando una pregunta para Martín. Si las detecciones que presentó en los gráficos de un año a otro son análisis realizados en el lugar de destino o no. ¿Martín? Sí, las intercepciones son todas detecciones realizadas en los puertos de Europa. Esas son las detecciones que estaban en la presentación. Bien, muchas gracias, Martín. Bueno, de esta manera ya vamos dando por finalizada la jornada. Un agradecimiento muy especial a todos los participantes, a todos ustedes, a Martín, a Rodrigo, a Diego, Gaby, a toda la gente que participó en la organización, a la gente de Bruque que nos acompaña, las secciones de la Estación Experimental de Informática, Comunicaciones y las distintas secciones del programa Citrus. Quiero comentarles que la semana que viene no tendremos presentaciones, pero sí estamos preparando una presentación final, la cual está pensada y destinada al HLB, que seguramente será en 2 o 3 semanas, de acuerdo a algunos informes que estamos terminando, y donde nos gustaría también presentar posiblemente ya el informe de los estudios que se están realizando en Brasil en forma conjunta con ACNOA, Fundecitrus y la Estación Experimental. Asimismo, también vamos a tener próximamente, ya le vamos a anunciar, una jornada de buenas prácticas agrícolas que va a ser abierta para todo el mundo, en la cual vamos a tener una participación de CASAFE, Campo Limpio y la provincia de Tucumán, con respecto a algunas recomendaciones que son muy importantes a tener en cuenta en cuanto a las normativas de las buenas prácticas. Finalmente, mencionar nuevamente a las empresas que nos están acompañando: Adama, Agroseed, Agros, Ando, Atanor, BAF, Bayer, Campo Limpio, Citromax, FGF Trapani, Fitoquímica, La Asturiana, Nutriterra, Proagro, PM Agro, Ribulis, Rotan, Speedagro, Sumitomo Chemical, Syngenta, Vivero Citrus, Vivero Quebrada de Lules, Yara y Zafra. No olviden que todas estas presentaciones quedan grabadas y están en los canales de YouTube, tanto de la Estación Experimental como de Bruque. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos veremos, Dios mediante, en un par de semanas. Gracias y hasta luego.